¿verdad? Y como bien hemos tema 3, se debe considerar exención tributario. Por lo tanto, hoy vamos a realizar dos prácticas que tenemos. A ver, un momentito. Sí, tenemos dos. Vamos a realizar una de donaciones y otra también incluido el ICE, por ejemplo, para que vean cómo alcanza el impuesto al Juan. No, perdón, Liz. Por favor, terminen de llenar para que vamos a ahorrar la asistencia. Liquidación tributaria, el mismo aspecto de hablar del tema tributario ya significa también estar pegado a la norma. Entonces, es muy importante consumar y asimismo los cambios que debe existir en la norma, ¿sí? Por lo tanto, cuando hablamos de donaciones, ustedes recordarán, teníamos bien, les vuelvo a preguntar. Cuando hablamos de donaciones, justamente va a ingresar mercadería, ¿verdad? De un territorio extranjero a Bolivia, pero va a ir consignado como donaciones, ¿sí? No es como todas las que podemos ingresar a cualquier mercadería, ¿verdad? Realizamos una donación con un fin específico. Ya habíamos hablado, ¿verdad? Está dentro de las exenciones y hemos dicho que no se va a considerar qué aspectos en las donaciones. Y además, ¿qué necesito también demostrar? Juan, ¿tienes la mano levantada o quieres participar o te equivocaste? No, Liz, me he equivocado nomás, ¿no? No te preocupes. Sí. A ver, quien revise en su material, hemos visto en el tema 2, hemos hablado justamente de lo que son las donaciones y cómo se va a considerar, cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a las donaciones. Que no se olviden, en esta época por lo menos, ustedes han debido escuchar, hemos recibido donaciones de pruebas rápidas de China, ¿verdad? Y así ingresa, ya sea en alimentos, ya sea en equipos, en medicamentos, etcétera. Ingresa también mercadería para donaciones. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Está exento de tributos. Exento de cualquier tributo, ¿verdad? ¿Cuáles son los tributos que ya hemos determinado? ¿Cuáles son los tributos, jóvenes? El ICE. El IVA, el gravamen arancelario. Por favor, ¿alguien más le falta llenar la asistencia en el chat? A mí le dicen, espera un ratito. Por favor, apúrense. Ya. Bien, ahora sí podemos continuar. ¿Quién me daba un criterio? Los tributos, licenciados, son el IVA, el ICE y... El IHLT. Sí, el impuesto para los hidrocarburos. IHD. El gravamen arancelario. Noelia, por favor, a medida que vayamos participando, vamos ordenándonos, que si no me crean un eco y
Desactiven sus micrófonos, por favor, o bajen el volumen si están con tele, radio, por favor, nos causan un conflicto en el sonido. Sí, a medida que vayan participando, les voy a rogar, por favor, activen su micrófono y empiecen a participar. Ahora, si pudieran levantar la mano sería ideal, pero creo que algunos en el celular especialmente no encuentran la opción de poder levantar la manito, ¿sí? Ya. Decías, Noelia. Noelia, activa tu micrófono. Los tributos, licenciada, son el IVA, el impuesto a los consumos específicos y EHD. ¿Y el gravamen arancelario no toma parte en los tributos? Sí, eso más. Entonces, siempre empiece en orden, ¿verdad? Gravamen arancelario, que es un tributo. Posteriormente vienen los impuestos, que sería el IVA, el IC y el EHD, ¿verdad? El EHD en muy pocas ocasiones nosotros vamos a determinar, porque no creo que aquí alguien se anime a importar algún derivado de hidrocarburo, ¿verdad? Así que no es un tratamiento, podríamos decir, general, solamente lo realiza IEPFB, ¿verdad? Que sería la institución encargada de realizar ese tipo de actividades. Entonces nosotros nos regimos en lo que es gravamen arancelario, IVA y el IC. ¿Sí? Entonces, esos serían los tributos que tenemos que determinar. ¿Y qué me dice la normativa acerca de las donaciones? ¿Se debe cobrar, deben pagar los tributos, las donaciones? No, dice. ¿Solo será los impuestos o será también gravamen arancelario? Les voy a mostrar el material. Creo que algunos están todavía perdidos en la luna. Se supone que van a dar examen ya de ese tema y hemos cerrado el tema de la teoría y deberíamos dominar lo que es la teoría para poder aplicar en la práctica, ¿verdad? Y les decía, por eso es muy importante el tema 2 en su teoría para ver la aplicación práctica. Les voy a mostrar justamente donde hablábamos. A ver, un ratito. Sí, les voy a mostrar las exenciones que existen en las donaciones. Ya. Ustedes se acordarán cuando hemos visto justamente ya empezar a hablar de los tributos aduaneros. Hemos mencionado, ¿verdad?, acerca de lo que sucede con las donaciones. Y decíamos que importación de mercadería, aquí primero, importación de bienes donados para entidades públicas o privadas, deportivas y fines de lucro, ¿sí? Siempre y cuando tenga la autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, puede ingresar como una donación, pero debe ser distribuida en entidades públicas privadas con simplemente deportivas, ¿sí? Una excepción. La otra, que es donde justamente estamos trabajando ahora, menciona la importación de mercancías donadas a organismos privados sin fines de lucro, ¿sí? Previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, me dice que está exento el pago del gravamen arancelario y los tributos aduaneros. Entonces, los impuestos tampoco los va a pagar, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hemos llevado las exenciones? Es importante que ustedes consideren esas exenciones. Si revisamos la exención de gravamen arancelario, indica justamente aquí, importaciones donadas a organismos privados sin fines de lucro, ¿verdad? Previa autorización del Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, considerando ese texto que menciona la ley 1990, nosotros podemos ahora hacer la práctica, ¿verdad? Tomando en cuenta que
Es una donación, ya me está adelantando, ¿verdad? Y ustedes cuando tengan que hacer la donación, tengan que hacer el ingreso de una mercancía por donación, tienen que hacer el tratamiento tributario considerando ese aspecto, ¿verdad? Que están exentos de gravamen arancelario y están exentos también de los impuestos. Ya, iremos resolviendo. Ahora sí, ¿quién quiere resolver conmigo? De forma voluntaria, ¿quién quiere resolver conmigo o hacemos el sorteo? Yo, Licen. Vania. Vania, damos la oportunidad. Ya tienes puntos, ¿no, Vania? Yo, Lisa, A ver, Vania, ya Lisa, tiene. Ya, a ver, vamos a trabajar. ¿Quién está pidiendo la palabra? yo, Lisa. ¿Quién es yo? Brian Nicolás Llanos García. Llanos. Nicolás, no ganaste puntos, ¿no? No, lamentablemente. Ya, entonces le vamos a dar la oportunidad a su compañero. Y si es que no logra resolver, entonces, Vania, continúas conmigo, ¿sí? Ya, iremos por partes. Estamos hablando, vamos revisando la información también para que sepamos de qué se trata la importación de esta mercancía. Me dice que es de tipo de transporte vía aérea. La mayoría de las donaciones llega mediante vía aérea justamente porque cuando se realiza una donación tiene que ser de inmediato que debe llegar, ¿sí? Especialmente cuando lo que donamos, ¿verdad? Son equipos, son medicamentos, toallas. Entonces, como son mercancías de primera necesidad, en este caso, por ejemplo, con lo del coronavirus, imagínense todavía que tener que embarcarlo y esperar que viaje 3 a 4 meses, entonces no es posible, ¿verdad?, que tengamos esa situación. Entonces toma la vía más rápida, que sería la vía aérea, siempre y cuando, obviamente, el tipo de mercancía ingrese dentro de los parámetros, ¿verdad?, en cuanto a la carga que debe tener el avión. Entonces, en este caso vamos a hablar que estamos importando monturas, armazones de plástico para leña. ¿Sí? Vamos a traer la vía aérea, entonces ya me establece una modalidad de despacho inmediato. ¿A qué me refería con despacho inmediato? ¿Con quién estoy trabajando? Se refería a que la mercancía debía ser entregada lo más antes posible, pero la anterior vez se hablaba mm, de productos para el consumo, que son deteriorables y por eso eran de despacho inmediato. Pero ahora, como yo creo que porque es una donación, también entraría esa categoría, porque no es por fin de lucro. Ya, dentro del procedimiento de importación, ¿qué establece un despacho inmediato? Que el retiro de la mercancía. A ver, primero iniciamos, antes de retirar la mercancía, vayamos por partes, ¿verdad? Iniciamos el registro en la aduana, es decir, ingresamos la documentación antes que la mercancía, ¿verdad? Nos adelantamos en que se esté revisando la documentación soporte de la importación para que en cuanto llegue la mercancía, arriba la mercancía, el despacho se realice tal como su nombre indica, de inmediato. ¿Sí? Entonces yo me anticipo en realizar el proceso de importación en cuanto a todos los procedimientos que me establece la norma para que cuando llegue la mercancía, esta simplemente sea verificada con la documentación física, ¿verdad? Y el despacho se va a dar levante, va a ser inmediato. Entonces, considerando que justamente viene por una donación, las donaciones en su mayoría, a menos que sean equipos muy grandes, ¿verdad? Y que tengan que llegar vía marítima, por ejemplo, tomamos el vía aéreo y además el despacho se va a realizar de inmediato, ¿sí? Justamente por la necesidad que se tiene de hacer llegar esta donación y más si va a ir a cubrir una necesidad, como en este caso, por ejemplo, la pandemia. Entonces, nos indica que el país de origen es Colombia. Colombia. ¿Sí? El país de embarque es Bogotá. Como es vía aérea, entonces simplemente toman un puerto aéreo. País destino, Sí. La Paz. Entonces va a tomar un puerto aéreo destino que va a ser internacional. En este caso tenemos La Paz, Bolivia, el aeropuerto de La Paz.
Incoterm FOB La Paz, Bolivia. Me dice que debe ser puesto en La Paz, Bolivia. Valor mercancía, $6,000. $6,000. Flete aéreo, $800 según guía aérea. Y los gastos de embarque, $100. ¿Sí? Hasta aquí los gastos de embarque pueden ser también considerados, por ejemplo, los gastos de carguío, ¿sí? O los de descarguío en caso que tuviera que ser descargado antes de llegar al lugar de destino. Otras erogaciones, 50 bolivianos, y tenemos la aduana destino, aeropuerto La Paz. Bien, iremos llenando contigo. Bueno, primeramente estaría el valor FOB, que sería $6,000 americanos. Valor FOB, 6,000. Que es el valor que se refleja en la factura. En este caso, licenciada, de una donación, ¿también se la presentaría la factura comercial? En realidad, todas las mercancías, cual sea el objetivo, ¿verdad?, de su ingreso, ya sea comercial o de donación, por ejemplo, tiene que tener una factura. Esa factura comercial no contiene crédito fiscal para nosotros en nuestro territorio. No podemos declararla, ¿sí? Entonces, al no contener un crédito fiscal esa factura, simplemente sirve de documentación soporte, como su nombre menciona, de respaldo para realizar, y además me da la fe, ¿verdad?, de que cuánto es el valor de esa mercancía, del lugar de origen. Entonces, yo puedo verificar a través de la factura comercial, esa es la denominación que se le da a la factura, ¿verdad?, donde se registra el valor real de la mercancía, pero en el país de origen, ¿sí? No el valor que se le va a asignar en el mercado interno. Por lo tanto, yo debo trabajar con ese valor para la determinación de la liquidación tributaria y pueda determinar cuál va a ser su liquidación. Bien, continuaremos. Valor FOB 6,000, que sería el valor de la factura, el valor de la mercancía. ¿Qué más? El flete aéreo, Lisa. Tenemos el flete aéreo. ¿Cuánto va a ser el flete aéreo? 800 USD. A ver, vamos revisando. Vamos revisando, Brian. Flete aéreo, $800 según guía aérea. Según guía aérea, sí. No nos olvidemos que cuando trabajamos con un transporte aéreo, ¿verdad? La documentación de respaldo de este tipo de transporte va a ser su guía aérea. Y hemos determinado que según la normativa debemos aplicar un porcentaje al valor que está consignado en la guía aérea. ¿De cuánto? No del es el 25%. Total. Del Entonces, 25%. vamos a considerar el 25%, ¿verdad? ¿De qué valor? Del valor FOB. Del valor FOB de la mercancía. ¿Cuánto va a ser? Sería $6,000 por el 25, no, perdón, no es del valor FOB, es de la guía aérea. 6,000 de la guía ¿Sí? aérea. De la guía aérea. Entonces sería 200. De $800 tenemos que determinar el 25% y va a ser $200 del flete aéreo. No podemos tomar en cuenta, y no se olviden, por favor, no podemos considerar el 100% del valor de la guía aérea. La normativa ya me expresa y me indica que debo determinarle solo el 25% para la liquidación tributaria. Ahora, otros son los gastos que debo asumir yo, por ejemplo, como importador, y que dentro de los Incoterms con los que he suscrito mi contrato con mi vendedor, determino que yo voy a pagar el costo de transporte, ¿verdad? Una cosa es determinar mis costos de transporte, mis gastos y mis costos como importador, y otro es distinto determinar los costos y gastos para la liquidación tributaria. A la aduana no le interesa si tú vas a correr o no con los gastos, vas a pagar anticipado o posterior, según el acuerdo que hayan tenido, pero la aduana va a tomar en cuenta el 25% de ese documento que tú vas a presentar para respaldar el transporte, que sería la guía aérea. Bien, continuaríamos. Luego del flete, hemos registrado la mercancía, ahora estamos registrando el flete. ¿Qué más? El gasto de embarque, ¿qué nos dice? El gasto de embarque. Ya, a ver, iremos por partes. El gasto de embarque. ¿Qué más? ¿Cuánto sería el gasto de embarque? 100. $100. $100. Ya. ¿Qué más me faltaría aquí? Hasta ahí, Lisa. ¿Hasta ahí? ¿Seguro, Brian?
Sí, hasta donde No veo nos mis apuntes. olvidemos, tengo que llegar a la base imponible, no te olvides, para el gravamen arancelario. Debo determinar mi valor CIF frontera, primero en dólares, luego en bolivianos. Claro, el valor sí frontera hasta ahí sería de $6,300. ¿Y qué sucedería con el seguro? ¿Dónde voy a sumar, Brian? El seguro. El seguro internacional, que tiene que tomar parte hasta el punto, ¿verdad?, de ingreso a la frontera. Yo debo considerar todos esos gastos que se va a tener para poder determinar el valor CIF frontera, hasta la frontera, por eso denominamos CIF frontera. ¿Este seguro internacional lo voy a considerar en el territorio o fuera del territorio como gasto? Fuera del territorio, Alicia. Por lo tanto, deberá estar en esta primera parte. No se olviden. Sí, y es el 2% del valor FOB cuando no se lo menciona, ¿verdad? Bien, dame un ratito, les voy a explicar para que comprendan y terminemos ya cerremos esto de la liquidación tributaria, que sería el día de hoy nuestra última clase. Tenemos que comprender cómo es el procedimiento, ¿verdad? Y dónde voy a considerar según dónde se encuentre situado el gasto. Les voy a compartir una pizarrita y volvemos, por favor, a lo mismo. Prefiero volver a repetir a que luego ya empecemos a hacer los registros contables según lo que se vaya a determinar la modalidad de despacho y régimen, y ya empezamos a complicar. Bien, les voy a compartir la pantalla. No nos olvidemos que hemos hablado que para el proceso de importación, ¿verdad? Vamos a tomar una cosa así. Este es el país de origen. Aquí se encuentra la aduana nacional, ¿sí? Esa es nuestra frontera. Por lo tanto, cuando yo haga la liquidación tributaria, debo ir parte por parte, de inicio aquí, ¿verdad? ¿Qué he contratado primero? Transporte, con la factura, lista de empaque, etcétera. A mí me interesa la factura en este momento, porque me va a determinar cuál es el valor real de la mercancía. Con este documento voy a iniciar la liquidación tributaria. ¿Qué sucede? Contrato transporte, ya tengo un flete, ¿sí? A la vez, también para que llegue hasta la aduana, tendré que contratar un seguro, ¿sí? Si no presento la documentación del seguro, ¿cuánto voy a tomar, Brian? El 2% del valor FOB. El 2% de este valor, ¿sí? Y todos los otros gastos que vaya a tener hasta que llegue a esta partecita, que es lo que les decía, aquí, que sería la frontera. Hasta aquí voy a determinar lo que es mi CIF frontera. ¿Sí? Hasta aquí debo determinar todo. Entonces, a partir de aquí ya estaría hablando de gastos que se van a realizar dentro de frontera, ¿sí? Entonces, valor CIF frontera, no se olviden siempre sumar todo lo que va a suceder antes de que llegue a este punto, que sería la frontera, ¿sí? Entonces, volvemos ahora y repetimos lo que estábamos viendo en el ejercicio, ¿verdad? Y decíamos, ¿qué nos falta aquí? Sería el seguro. El seguro. Como no tengo el valor, considero ¿cuánto en el seguro? El 2% del valor FOB. Sobre el valor FOB. ¿Cuánto es el valor FOB? 6,000. 6,000 por el 2%. Tengo $120 $120 que los voy a registrar como seguro. Bien, aquí voy a obtener mi valor CIF frontera y hago la sumatoria. 6,420. 6,420. Y la moneda que voy a manejar hasta aquí todavía dólares. No se olviden, a este punto, yo se los voy a dejar así para que vean. Hasta aquí trabajo con decimales. En este caso, todos son números enteros, no hemos tenido problema en los decimales. Hago la conversión al valor CIF frontera, pero ahora vamos a convertir a la moneda nacional, bolivianos. Entonces, el tipo de cambio, moneda oficial, de la moneda oficial sería 6.96 bolivianos. Y 6,420. sería 41,700.
saldría. ¿Seguro? 44.683. 6.420. 6.420. Sí, sí, sí. 6.96 bolivianos 36. equivale a 44.000. Sí, 44.683. Vamos a ver con cuántos decimales. Ahí vamos a ver si redondeo o no. Me dice 44.683.20 bolivianos. Entonces sería, redondeando, 44.683. 33. ¿Sí? Entonces aquí ya Sí, trabajamos sin los decimales. Cuando trabajen en computadora, vuelvan a reemplazar la fórmula, por favor, porque aquí vamos a jalar, basta que ustedes, suficiente que lo quiten los decimales, igual van a jalar los decimales ocultos y les va a dar otros resultados y van a tomar en cuenta este monto para la determinación de las alícuotas, ¿sí? Bien, ya tendríamos entonces el valor CIF en bolivianos, valor CIF frontera en bolivianos, y ahora, ¿qué corresponde? Brian. hacer nuestro gravamen al arancelario, pero es como está exento por ser una donación. Ya, pero igual, tenemos que llenar en el sistema cuánto es el gravamen arancelario. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar nuestro arancel. Sí, con nuestro código. Eso lo pueden hacer al inicio o ahora. Ustedes ven, yo les recomiendo siempre hagan al inicio. Ahora hemos empezado hablando de donaciones y no hemos considerado el porcentaje que le corresponde, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla. Bien, ¿cuál es el código? El código es el 9003. Vamos a buscar. Como está en orden, vamos a buscar. Estamos en 8000. Dame un besito, te has sacado. Y te dije que no te saquen porque está haciendo frío para mi bebé. ¿Quién? 9003, ¿qué más indicaba? 11.00.00. ¿Sí? Me indica que sería monturas. Primero, vamos a la partida general. Partida arancelaria 90.03, monturas, armazones de gafas, anteojos o artículos similares y sus partes. Tenemos dentro de esta clasificación en armazones. Flash necesito. Pero guardo todos mis papeles, yo no tengo campo. Silenciar, ya. Tenemos el material de plástico. Y si ustedes leen, ¿verdad? Hemos indicado monturas, armazones de plástico para lentes. Entonces ya me indica que son de plástico. También tenemos de otras materias como es metal, por ejemplo. Nos quedamos con esta partida y le corresponde el 15%. 15%. Ya me está indicando aquí que no tiene IC. ¿Sí? Entonces volveremos al ejercicio. Y voy a indicar, esos deben determinar sí o sí el porcentaje, porque cuando se llena en el sistema, ¿verdad? Debe indicar cuánto es a qué partida arancelaria le corresponde, incluyen la partida y automáticamente el sistema va a escogerla, según la clasificación arancelaria, les va a determinar el porcentaje. Por eso es importante la clasificación, ese código que nosotros registramos en el SID-UNEA, porque nos va a hacer la clasificación automática, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer la clasificación antes, anticiparnos en ver a qué código corresponde, a qué partida le va a corresponder este bien. Indicamos que es el 15%. ¿Qué va a suceder en este caso? Hablamos de donaciones. ¿Cuánto va a ser su gravamen arancelario? Voy a determinar. 0, listo. Voy a tomar en cuenta como 0. Sí, ¿Sí? Ya. ¿Qué más tendría para sumar? Después del gravamen arancelario efectivamente pagado, que sería 0. Las otras erogaciones o
Sí, las otras erogaciones que Otras tenemos, Lisa. erogaciones que realizamos, ¿verdad? Y siempre están expresadas En boliviano, en en la moneda boliviano. nacional. Ujú. Otras erogaciones. Bien. ¿Algo más que tengamos que sumar? No, Lisa. Ya. Se va a convertir en nuestra base imponible 14,94%. ¿Sí? Ustedes, si tienen este tipo de ejercicios que son donaciones y han determinado que no corresponde hacer la liquidación, en realidad corresponde hacer la liquidación, pero no determinar una alícuota para el gravamen arancelario ni para el IVA. ¿Sí? Sin embargo, si ustedes tienen este ejercicio, por ejemplo, al momento que tienen que resolver para un examen o cuando hagamos práctica, tienen que hacer todo el procedimiento porque en el sistema deben introducir todos los valores. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto sería mi base imponible? Sumaríamos, ¿qué valores, Brian? Mi sí frontera más las otras erogaciones. Sí, frontera 44.683 más gravamen arancelario efectivamente pagado 0 más otras erogaciones 50 bolivianos. Tengo entonces mi base imponible para el IVA de 44.733 bolivianos. ¿Sí? Sí, Lisa. Aplico el IVA. ¿Cuánto va a ser el IVA? ¿Cuánto va a ser el IVA, Brian? El IVA es 14,94 ¿Cuánto va a y nos corresponder? sale. Son 6.083, pero también estamos exentos de este impuesto por ser una donación. 0, vamos a pagar 0, voy a declarar entonces en el sistema. ¿Sí? ¿Algo más que sumar? No, Lisa. Ya, hacemos el resumen de la liquidación tributaria. Y tenemos gravamen arancelario 0. 0. Tenemos IVA 0. ¿Y qué más? Y ahora nos dijo que la reposición por el formulario de Sidunea por utilizar ese servicio era 100. ¿Eso también estaría exento o se lo sumo? No, no, porque estoy haciendo uso al introducir estos datos al Sidunea, estoy utilizando desde el primer momento que he ingresado con despacho inmediato, como me he anticipado y en presentar la documentación soporte, lo que he hecho es ya utilizar los sistemas. Por lo tanto, debo reponer el valor de esos formularios y de todo lo que se va a utilizar en el Sidunea, ¿sí? Entonces, consideramos los 100 bolivianos y vamos a tener en total para liquidar, para retirar la mercancía, que cancelar 100 bolivianos. 100 bolivianos. Entonces, total a pagar Sí, va a Lisa. ser 100 bolivianos que voy a considerar dentro de esa liquidación tributaria para la donación de monturas de armazones plásticos para lentes. Hasta aquí queda claro, jóvenes, cómo hemos realizado. Sí, Lisa, está bien. ¿Sí? A ver qué dice el curso. Listen, una preguntita en la reposición de Carely. o si va a ser 100 o es que tenemos que volver al... le preguntaba a Listen si la reposición de Sidunea es 100. Sí, y vuelvo a repetir, mediante una RND, que es una resolución normativa de directorio, la aduana emite cada cierto periodo, aprobando en directorio, el cobro de esta reposición, ¿sí? Para esta gestión vamos a trabajar con 100 bolivianos. Esto es modificado, por si acaso, ¿sí? Puede que ustedes al año o al subsiguiente año, no sabemos en qué momento el directorio toma la decisión de modificar estos gastos como tal que es para la aduana y nos va a modificar también el valor de la reposición al formulario. Entonces, tienen que ir ustedes actualizándose en cuanto a la normativa que emite la aduana, ¿sí? Como les indico y vuelvo a repetir, este valor lo asigna el directorio. Mediante una RND, una resolución normativa de directorio, aprueba este valor que se va a cobrar un monto fijo, es una cuota fija que se aplica a todas las importaciones en cualquier modalidad de despacho que ingrese esta mercancía. ¿Sí? Entonces consideren ese aspecto. Para este año trabajamos con los 100 y ustedes deben estar constantemente actualizándose en el tema tributario, especialmente los de la carrera, porque
Si se han dado cuenta, la liquidación tributaria la van a realizar aquí en Brasil, en China, donde ustedes vayan, se realiza la liquidación tributaria de las importaciones. Lo mismo en las exportaciones, por lo tanto, es algo muy fundamental en el profesional del área, porque viene a determinar justamente, ya sea trabajando dentro de la aduana o fuera de la aduana. Sí, en muchos casos dicen, pero yo no pienso trabajar en una aduana, quiero ser independiente, voy a ser importador, voy a abrir mi agencia despachante. Con mayor razón. Justamente hacemos estos cálculos para introducir al sistema. La aduana no me lo va a hacer el cálculo. Me dice, haga su liquidación tributaria. Entonces recurrimos a un profesional o lo realizamos nosotros a través de la agencia despachante. Se hace la liquidación tributaria y se introduce esos datos al sistema. ¿Sí? Una vez introducido, la aduana valida esta información y por lo tanto ya me genera el documento con el cual yo puedo continuar. He liquidado, he llenado el formulario, me validan, voy al banco, cancelo ese tributo que he determinado, en este caso, por ejemplo, 100 bolivianos, y lo que voy a hacer es presento nuevamente a la aduana, ¿verdad?, el comprobante de pago para hacer el levante de la mercancía. Entonces, es muy importante hacer la liquidación tributaria de cada ítem, por si acaso, no se olviden. En este momento solo estamos viendo un ítem. Vamos a hacer práctica con muchos ítems. A partir de la siguiente voy a preparar más material para que ustedes puedan practicar y se comprenda muy bien la liquidación tributaria. Estamos dentro de los parámetros de avance, por lo tanto, nos da para que hagamos más práctica y se comprenda bien todos los aspectos de lo que es la liquidación tributaria. ¿Sí? ¿Erelis? Sí, Lice, gracias. Bien. Haremos otro ejercicio. Antes, por favor, le anotaré a su compañero como apellidas, Brian. Llanos. 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 Llanos, Brian. Hoy es nuestra última clase de julio. Licenciada, ¿Quién? una preguntita. En la base imponible, Alejandra. sí, Dime, Alejandra. el 14,94% se va a multiplicar o ya no. A ver, vuélvame a repetir la pregunta, no te escuché. En la base imponible, el 14,94% ya no se quizá o A ver, si hablamos de donaciones, en este caso, ¿verdad? Como es el ejemplo, estamos indicando justamente que están exentos de pagar cualquier tributo, gravamen arancelario y tributo, ¿verdad? Dentro de los tributos tenemos el IVA. Dentro de los tributos tenemos el IVA. Entonces el IVA vamos a pagar 0. Por más que su alícuota sea el 14,94, la normativa, ¿verdad?, me indica que voy a pagar 0. Estoy liberada de pagar tributos. Entonces, por eso ustedes ven aquí, gravamen arancelario, si bien he determinado su alícuota, es 0, pero también en el IVA lo manejo como 0, ¿sí? Si bien tengo una base imponible, es necesario que llegue a la base imponible porque se registra en el SIDUNEA y simplemente aplico, ¿verdad? Este 0, yo lo estoy aplicando ahora de forma manual. ¿Cómo hace en el sistema? Les indico. Cuando ustedes presentan la documentación soporte, van a presentar justamente, en el caso de donaciones, la autorización que va a emitir el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y voy a adjuntar dentro de la documentación soporte, se va a adjuntar esa autorización, ¿sí? Que tengo que emitir previo al arribo de mi mercancía. Por lo tanto, ya debo tener ese documento y en la documentación soporte, cuando inicio el registro del procedimiento de importación en la aduana, ya estoy alertando que es una donación que está llegando, no va a ser cobrada, obviamente no va a estar liberada del pago de gravamen arancelario y de los impuestos que se ha alcanzado, ¿sí? Entonces, por eso yo pongo aquí 0. gracias. ¿De acuerdo? Sí, Ya. gracias. Ya, jóvenes, a ver, le anotaré a su compañero. Llanos me dijiste, ¿no?
Sí, Lisa. Llanos, Brian. Ya. Continuaremos. Tenemos otro ejercicio. Nos da el tiempo. Realizaremos. ¿Quién quiere trabajar conmigo? Yo, Lisen, por favor. Yo, Lisen. A ver, no les veo. ¿Quién me dijo, Darwin? Sí. Sí, Lisen. ¿Darwin? Sí, Lisen. Ya, Darwin. No tienes ya puntos acumulados, ¿no? No. Ya, por esta clase más yo les estoy prácticamente, no les estoy permitiendo a las personas que han trabajado en la anterior clase. Desde la siguiente vamos a tomar la misma modalidad, vamos a seguir haciendo más práctica. Persona que participe, que resuelva junto con mi persona. Yo voy a dejarles ya que hagan ustedes solos, ya no conmigo como ahora estamos haciendo, ¿verdad? Y la persona que participe obviamente va a tener su punto extra que va a acumular y como, bueno, si alguno no estaba en las clases anteriores, les explico que esos puntos va a acumular, va a sumar en realidad sobre los 60 que estamos calificando, ¿ya? Bien. Leeremos la información que tenemos. Hablamos de una liquidación tributaria, va a ser vía marítima, ¿verdad? Para cigarrillos. Entonces, ya el hecho de que hablamos de un producto que toma parte, que es alcanzado dentro del impuesto a los consumos específicos, ¿verdad? Ya me está alertando que debo también cancelar otro impuesto adicional. Vayamos a revisar cuál va a ser la alícuota, ¿verdad? Según la característica que tiene mi producto. Cigarrillos rubios, me dice que está en el 2402. Les voy a dictar el ejercicio un ratito, ¿sí? Vamos primero a buscar la alícuota que le corresponde. Y me dice que está en el 2402. Está arriba, entonces, a ver, vamos a buscar. Lo encontramos. A ver un ratito. Vamos a encontrar 2402. Ya, bien, aquí estamos. 2402. Bien, y me dice que está en el capítulo tabaco y sudáneos de tabaco elaborados. 2402 corresponde, vamos a ampliar un poquito para que vayan viendo, corresponde a cigarros puros, incluso despuntados, cigarros puritos y cigarrillos de tabaco de sucedáneos de tabaco. Cuando ustedes tengan que hacer la clasificación arancelaria, por eso es muy importante que tengan la lista de empaque para que hagan la determinación exacta de la descripción que va a tener la mercancía, ¿sí? Si yo les digo tan solo cigarrillos, ¿verdad? Cigarrillos tenemos un montón de clasificación. Miren, sin ir lejos, aquí tenemos de tabaco, tenemos solo cigarrillos, tenemos otros, ¿verdad? Otro tipo de tabacos. Y si ustedes ven, varía el porcentaje. Tenemos un 10%, un 40% y un 10%. Y si seguimos revisando, vamos a encontrar más variedad todavía, ¿verdad? Y por eso depende mucho qué especificación yo le voy a dar a ese producto. Me dice que es el 2402. 2402 cigarrillos puros. Ahora, me dice si son cigarrillos rubios, entonces voy a buscar en la descripción, tengo cigarrillos puros, incluso despuntados y cigarrillos puritos que contengan tabaco. Cigarrillos que contengan tabaco, de tabaco negro y tabaco rubio. Entonces le corresponde a esta partida de tabaco rubio. Si ustedes ven, aquí tiene su gravamen arancelario, que es lo que les mostraba, les indicaba justamente. ¿Se acuerdan? Aquí. Ven, el 40% es su alícuota de gravamen arancelario.
Y asimismo ya me está indicando que también es alcanzado por el IC. ¿Sí? Entonces ya me está indicando que debo aplicar gravamen arancelario, IVA, IC. Bien, vámonos al ejercicio para registrarlo. Y ahora sí, copien, por favor, el porcentaje que voy a aplicar va a ser el 40% para gravamen arancelario. Y vamos viendo, ¿qué tenemos? ¿Qué información más tenemos? Lo vamos a buscar la tasa específica porcentual que le corresponda al producto porque es alcanzado por el IC. Licen no está compartiendo pantalla. Me dice Qué que es un inteligente. despacho general, va a llegar bien. ¿Ya? Entonces, ahora vamos revisando la información que contiene y me indica que es un despacho general, el tipo de transporte va a ser marítimo, por lo tanto, ya voy a considerar, por ser nuestro territorio que no tiene un puerto marítimo, va a tener sí o sí 2 fletes como mínimo. Entonces, tenemos el país de origen, me indica que los cigarrillos están viniendo desde Alemania, ¿sí? Puerto de embarque, Hamburgo, Alemania. El puerto de Hamburgo, Alemania, es uno de los puertos más grandes que tiene este país. Puerto destino va a llegar al puerto Arica, Chile, ¿sí? El Incoterm con el cual va a llegar esa mercancía va a ser CIF Arica, Chile, es decir, puesto en Arica, Chile. Valor mercancía, $20,500. Este valor está consignado en su factura comercial. Y me indica que tengo un flete marítimo de $1,200 según BL. Flete 2, en el terrestre, tengo $600 como costo y va a ser la ruta de Arica, Tambo, Quemado. Tengo otros gastos en puerto de $80 por manipuleo. Tengo otras erogaciones, eso ya es en despacho aduanero de 180 bolivianos y mi aduana de destino va a ser Interior La Paz. Entonces, con esos datos yo ya puedo ahora hacer la liquidación tributaria, pero antes voy a revisar, voy a dejar de compartir, les voy a compartir lo que serían las alícuotas del IC para ver cuánto le corresponde a este producto. Todo este material, jóvenes, ustedes tienen en la plataforma, por si un caso, ¿sí? Bien, esta es la resolución, la RND, donde aprueba las alícuotas. Esto se actualiza para cada gestión. Y me dice que la partida es, ¿con qué partida estamos trabajando? ¿Con qué partida? 2402, ¿no? Sí. 240220. Ya, que sería cigarrillos. Cigarrillos. Bien, llegamos a la partida, trabajamos con la misma, ¿verdad? 2403, 2402. Y me dice que el 2402 corresponde a cigarrillos puros, sí, es dentro de este, y habíamos indicado que era cigarrillos de tabaco rubio. Y me especifica que mi alícuota va a ser específica para el IC de 142.34 por cada 1000 unidades. ¿Sí? Entonces me anoto 142.34 bolivianos cada 1000 unidades. Bien, vámonos al ejercicio. Y me voy a anotar aquí en alguna partecita, ¿sí? Para que no me olvide. Tengo una alícuota específica. ¿De cuánto? 142.34 bolivianos cada 1000 unidades. Y ahora sí empiezo a determinar. Vámonos por... ¿Quién va a trabajar conmigo? Yo, Licen. Ya. Vamos, Darwin. Ya. Primeramente, tenemos que anotar el valor FOB, que en este caso sería $20,500. Valor FOB. Un momentito. Valor FOB, ¿cuánto va a ser? $20,500. $20,500. ¿Qué más tengo? Ya. Posteriormente, el flete 1, que en este caso sería vía marítimo, que es de... Hasta frontera.
sería hasta la frontera, a ver, flete 1 me dice que va a ser hasta 1,200. $1,200. Entonces voy a tener aquí $1,200, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué más? Tengo el flete 2. El flete 2, que es de $600. $600. Ya. ¿Qué más? Otros gastos de puerto. Ya. Otros gastos en puerto. ¿Cuánto es? $80. Ya, $80. Vamos a ir marcando, ¿sí? Para que ya vean cuáles hemos registrado. Ya, ¿qué más? El seguro, que en este caso sería el 2% del valor FOB. Como no tengo el seguro, voy a presumir el 2% sobre el valor FOB, ¿verdad? 410. ¿Cuánto es mi valor FOB? 410. 20,500 por el 2%. Y va a ser $410, ¿verdad? Sí. Y ya. ¿Qué más? Nada más tendríamos que sacar el valor CIF frontera. Hasta ahí voy a obtener el valor CIF frontera, ¿verdad? Y va a ser la sumatoria. 22,790. $22,790. ¿Sí? Ya, bien. Ahora vámonos a hacer a determinar el valor CIF frontera, pero ahora en bolivianos. Tipo de cambio 6.96. 158,618. Ya, 22,790 por 6.96. Y aquí me da 158,618. 158,618 bolivianos, ¿sí? Entonces trabajo ya sin decimal. Bien, iremos ahora sí. Ese se convierte en mi base imponible, el valor de frontera. ¿Para qué, Darwin? Ahora tenemos que sacar el gravamen arancelario que en este caso, según el clasificador arancelario, sería el 40%. Bien, 40% para gravamen arancelario. ¿De qué valor voy a determinar? Del valor CIF frontera. Ya, en boliviano. 158,618 por el 40, ¿verdad? Y tengo 63,447. 63,447 bolivianos. Bien, ¿qué más? En este caso, Licen, en el clasificador arancelario decía que teníamos que cancelar igual el ICE. Ya, ¿en qué parte voy a determinar el ICE? Es un impuesto. Iremos por partes, ¿verdad? Si ustedes ven, estamos aquí en la pizarrita. Les voy a compartir nuevamente. Aquí estamos, ¿verdad? Ya hemos calculado el flete, ya hemos calculado el seguro. ¿Qué más ha sucedido en esta parte? Antes de que lleguemos a la frontera, hasta aquí, y hemos hecho los gastos, ¿verdad? No teníamos los gastos en puerto. Bien, y hemos llegado ahora aquí a la CIF frontera. Hemos llegado a la frontera. ¿Qué más tenemos? Dentro de esta aduana, ¿qué más ha sucedido según la información que tenemos? Otras erogaciones. Otras Erogaciones. Eso es en despacho aduanero. ¿Cuánto es el valor? 180 bolivianos. 180 bolivianos. ¿Ya? ¿Algo más? Quizás ¿Algo tal más? vez tengo
pues sumar las alícuotas específicas. Ya. No, Darwin. no Ya. dicen la base imponible. Voy a obtener la base imponible para el IVA. Que voy a sumar, ¿qué valores, Darwin? Para la base imponible. El gravamen arancelario más las otras erogaciones. Nada más. Y el valor CIF. Valor CIF frontera en bolivianos, que sería 158.618, más gravamen arancelario efectivamente pagado, 63.447, y las otras erogaciones en despacho aduanero. Entonces, tengo un valor de... Por favor, apaguen su micrófono si no están participando. Tenemos un valor de 222.245 bolivianos, ¿verdad? Que va a ser mi base imponible para el IVA. Ya. ¿Cuánto sería la alícuota del IVA? Es el 14,94%. Ya. ¿Sobre qué valor voy a determinar? Sobre la base imponible. ¿Cuánto es? 222.245 por 14,94%. Y tengo 33.203. Sí. ¿Verdad? Entonces, ese va a ser el impuesto que voy a pagar por IVA. Bien, ahora debo pagar, ¿qué otro impuesto? El IC. El IC. Y me dice que tengo una alícuota específica, no tengo una alícuota porcentual, como en el caso del IVA. Entonces, como tengo una alícuota específica, ahora debo determinar según las unidades que contiene, ¿verdad?, de cigarrillos rubios y mercancía. Y me dicen la información que tengo 500 cajas con 50 paquetes de 10 cajetillas cada una. Vamos por partes. Vamos a hacer el cálculo del IC. Me dice, tengo 500 cajas, por favor vayan todos junto conmigo, tengo 500 cajas de cigarrillos y me dice que cada caja contiene 50 paquetes por 50 paquetes, ¿verdad? ¿Qué más me dice? Cada paquete tiene 10 cajetillas, entonces hasta ahí voy a sacar 500 por 50, jóvenes. 500 por 50. 25.000. 25.000 paquetes. ¿Sí? Estoy haciendo la conversión simplemente. Tengo 500 cajas, vuelvo a reiterar, y me dice que cada caja tiene 50 paquetes. Entonces, tengo que llegar hasta unidades ahora para hacer la determinación de la alícuota específica. Voy a ir convirtiendo. Tengo ahora 25.000 paquetes y me dice que cada paquete, miren, 10 cajetillas. Cada paquete contiene 10 cajetillas. Entonces, los 25.000 multiplico por 10 cajetillas. ¿Cuánto voy a obtener? 25.000 por 10, Darwin. 250.000. 250.000, ¿qué? ¿Cuál va a ser mi unidad? Cajetillas, paquetes. 25.000 por 10. Cajetillas, licenciada. Cajetillas, ¿verdad? Ahora, hasta ahí tengo la información. Hasta cajetillas, aquí en la parte superior. Vamos a trabajar, a partir de este momento nos vamos a poner de acuerdo. La forma de presentación de los cigarrillos, ¿verdad? Viene cada cajetilla, ustedes saben mejor que nadie, los jóvenes. Cada cajetilla contiene 20 unidades de cigarrillo, ¿sí? De forma general, por norma viene 20 en las cajitas. A ver, no tengo uno cerca, aquí mi esposo puso bastante, así que no hay. Una cajetilla contiene 20 unidades de cigarrillos. Todos vienen de esa forma, esa es la presentación general que tienen los cigarrillos en el país y para nuestro país. También hay presentación de cigarrillos que vienen en unas cajas más pequeñitas, ¿verdad? Más delgaditas, con 10 cigarrillos. La presentación oficial para Bolivia, cuando nos importan cigarrillos para consumo en el mercado interno, es de 20 cajetillas. Es la presentación oficial. Por lo tanto, cuando hagamos toda la práctica de aquí en adelante,
¿verdad? Cuando hablemos de cigarrillos, por ejemplo, vamos a trabajar con esa base. 20 unidades por cajetilla. No les voy a indicar, como en este caso, miren, no les indico la información. Entonces ustedes tienen ya que considerar 20 unidades por cada cajetilla. Si hay la excepción, en el caso que llegue, por ejemplo, la presentación más pequeña, ¿verdad? Donde vienen menos unidades, voy a hacer mención. Si no les hago mención, es que van a considerar 20 unidades por cada cajetilla. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tenemos 250,000 cajetillas, ¿verdad? Debo llegar a unidades. Cada cajetilla tiene 20 unidades de cigarrillo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto voy a obtener? 250,000 5 cajetillas, 5 millones. ¿Sí? 5 Sí. millones de qué? De unidades de cigarrillos. Entonces ya he llegado a esta unidad que me dice que debo determinar en la alícuota específica. Me dice que voy a pagar 142,34 bolivianos cada 1.000 unidades de cigarrillo que esté importando. Entonces tengo 5 millones de unidades, lo divido entre 1.000 unidades, ¿sí? Y voy a obtener ¿cuánto? 5,000. 5,000. Entonces, estos 5,000 ahora lo voy a multiplicar por 142,34 bolivianos, que es la alícuota específica para el IC. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto voy a obtener? 711,700. 711,700. 700. 711,700 bolivianos, ¿verdad? ¿Está bien el Sí. cálculo? Vayamos revisando, por favor, desde un principio. A ver, vamos de nuevo por partes. Si alguien no ha comprendido, ¿cómo hago la determinación? Tengo que llegar hasta unidades. La conversión que voy a hacer de mi producto va a ser hasta unidades, porque así me pide en la alícuota específica que me termine del IC, que está medido en unidades. Entonces, tengo 500 cajas, y me dice que cada caja, aquí arriba, 500 cajas con 50 paquetes de 10 cajetillas cada una. Entonces, 500 cajas por 50 paquetes, voy a tener 25,000 paquetes. Cada paquete contiene 10 cajetillas, entonces por 10 cajetillas voy a obtener ahora 250 cajetillas. Cada cajetilla contiene 20 unidades de cigarrillos, entonces lo multiplico por 20 unidades y tengo un total de 5 millones de unidades de cigarrillos rubios. Para poder aplicar la alícuota específica, lo divido entre 1.000, ¿sí? Y voy a tener 5,000 unidades, lo voy a multiplicar por 142,34, que es su alícuota específica, ¿verdad? Según el arancel que ya hemos visto, 142,34 bolivianos, y voy a obtener para el IC 711,700 bolivianos que voy a pagar de IC. Entonces, simplemente registro aquí en la liquidación 711,700 que le corresponde al pago del IC. ¿Sí? Sí. ¿Hasta ahí todos, jóvenes? Sí, le hice. Sí, licenciada. Ya. Vamos a hacer nuestro resumen de la liquidación tributaria. Ahora sí, Darwin, dictame. El gravamen arancelario, que es de 63,447 bolivianos. Ya. El IVA, que es de 33,203 bolivianos. Ya. El IC, que es de 711,700 bolivianos. Bien. Y la reposición de formulario de SIDUNEA, que es de 100 bolivianos. De 100 bolivianos. Bolivianos. En total a pagar va a ser la sumatoria.
Sumo y voy a obtener, ¿cuánto le sale? 80,000. No, estoy mal. 808.450 50 bolivianos. bolivianos. ¿Sí? Eso es lo que voy a pagar para poder retirar la mercancía, que en este caso serían cigarrillos rubios en Bolivia. ¿Sí? Esa sería la liquidación tributaria. En base a estos pagos que realizan, ya a modo de irles conversando, a modo de, con esa liquidación tributaria, más el costo de adquisición, etcétera, ya van estableciendo ustedes cuando es para comercialización, por ejemplo, el precio unitario, ¿sí? De venta. Si ustedes hacen una relación, y es fácil podernos dar cuenta, ¿verdad? Hemos adquirido la mercadería en $20,500. Voy a pagar más otros gastos y todo lo demás, solo en aduana, 808.450 bolivianos. ¿A cuánto equivale? Lo dividimos entre 6.96 y equivale a $116.156. ¿Ven la relación que tiene? Es elevado, ¿verdad? Estamos hablando de 4 o 5 veces más del valor de mercancía en el país de origen. Es por eso que si ustedes hacen la relación del costo, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta esta mercancía puesto en Alemania, en Hamburgo, con lo que cuesta en nuestro mercado interno? Es donde se determina el precio para nuestro mercado interno, ¿sí? Y es el valor que se debe ahora considerar tomando en cuenta esos pagos que también tenemos en la aduana para desaduanizar, como decimos, ¿verdad? Se le establece recién el precio de venta en el mercado interno. ¿Alguna consulta de este ejercicio, jóvenes? Hasta aquí tendríamos ya todo concluido de lo que hoy teníamos planificado realizar. Darwin Fernández, ¿no? Sí. Darwin, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Sus Sí, compañeros? Lisa. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto a lo que hemos hecho en este último ejercicio? Creo que ninguna. Bien, hoy vamos a terminar más antes las clases. Bien, estaríamos realizando, por favor, hacemos el llenado de la asistencia. Voy a iniciar. Por favor, empiecen a llenar su asistencia, jóvenes. Una pregunta. ¿Quién? Vania. Sí, le dicen para el IC, Sí. entonces se utiliza todo el valor FOB, no la suma del flete, otros gastos. No. En realidad, si se dan cuenta, a ver, voy a volver a compartir esta pantalla, ¿ya? Aquí. Ni siquiera trabajo con el valor FOB. Se han dado cuenta que trabajo con la cantidad que está registrado en la factura comercial, en la lista de empaque. Debo hacer la aplicación ni siquiera al valor FOB. Aplico a ese detalle, descripción que tiene la mercancía. Entonces me voy al volumen de la mercancía, ¿sí? Entonces el IC, cuando tengo esta alícuota específica, ¿verdad? Aplico al volumen. Ahora, ¿qué sucedería si, por ejemplo, hubiera tenido una alícuota que tiene también el IC, una alícuota porcentual? ¿Sí? Y me invento, puedo darme aquí, a ver, puede ser el 10%. Así indiquen que así indiquen los aranceles. Bien, yo tomo en cuenta este porcentaje, voy a aplicar al igual que el IVA. Es decir, que tomaría en cuenta, solo para ejemplo, ¿sí? No vale el valor, me estoy inventando ese porcentaje. Un IC porcentual que vayamos a utilizar, en el caso que tengan ese porcentaje, aplican igual que el IVA. Su base imponible va a ser igual que el IVA. Es decir, que voy a aplicar, mi base imponible del IVA va a ser 222.245. ¿Verdad? Por el 10%, que sería la alícuota porcentual del IC,
tendría que pagar 22.224, ¿verdad? Por IC. Pero eso, como siempre que tenga el porcentaje en las alícuotas, pues es importante que ustedes revisen las alícuotas. Por favor, silencien su micrófono. Ya. Es por eso es importante que ustedes revisen las alícuotas que tenemos, ¿verdad? Para el IC, para ver si se aplican de esta forma, por el volumen, o aplicamos con el porcentaje. Si fuera el porcentaje, ustedes aplican directamente de la base imponible, que es para el IVA o para el IC. Ya habíamos indicado en la parte teórica, ¿verdad? Su base imponible va a ser el IVA, para el IVA o para el IC, esta misma base imponible. Entonces, sobre esto determino el porcentaje que le corresponde si fuera su tasa porcentual. Como en este caso no es porcentual, ¿verdad? Les indico 142,34 bolivianos cada 1000 unidades de cigarrillos. Debo hacer de esta forma el cálculo de cuánto voy a pagar por IC. ¿Sí? Sí, eso era la pregunta. Bien, aquí les voy a mostrar en las alícuotas. Si ustedes ven, aquí tenemos la descripción de cómo es su alícuota. En el caso de cigarrillos, podemos observar que toda la variedad de cigarrillos que tenemos, ya sean negros o rubios o solo cigarrillos puritos, tenemos alícuotas específicas, es decir, en base al volumen. Si hablamos, por ejemplo, si les hubiera dicho un tabaco homogeneizado o reconstituido, ¿verdad? La partida de 2403. Me establece que tengo un porcentaje, una alícuota porcentual de 50%. Entonces, este 50% aplico como el IVA, a su misma base imponible del IVA, aplico ese porcentaje. Entonces, podemos tener, como les indicaba en la parte teórica, podemos tener tasas específicas, que sería en este caso, ¿verdad? Cuando trabajamos en relación al volumen, o porcentual, cuando ya tenemos el porcentaje a aplicar directamente a la base imponible. Esas dos situaciones podemos tener en el IC. Terminen, por favor, de llenar su asistencia. Eso sería todo por el día de hoy, jóvenes, y continuaríamos la siguiente clase con más práctica.